Buena tarde a todos y todas nuestros seguidores para el espacio 5 palabras, una respuesta. Tenemos el día de hoy un lujo, la doctora Sonia Zavala López. ¿Y quién es la doctora Sonia Zavala López? Yo sé que muchos de ustedes la conocen, pero no está de más referir quién nos acompaña el día de hoy. Es doctora en Derecho con vertientes en Derecho Constitucional y Penal, maestra en Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Constitucional, especialista también en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, docente certificada para capacitar en el sistema de justicia penal acusatorio y derechos humanos, catedrática y conferencista invitada en diversas instituciones públicas y privadas sobre temas de derecho penal, procesal penal, derechos humanos y política criminal. Es autora también de diversos artículos publicados en revistas indexadas de México y el extranjero. Es coautora de la edición mexicana del libro Política Criminal de la doctora Nieves Sanz Mulas de España en 2017, reconocimiento también juvenil en el ámbito jurídico 2019, como también en cuanto a la cofundadora de la Universidad Magnoamericana, y el día de hoy también como autora de este libro tan esperado, Feminicidio, Expresión de Derecho Penal Simbólico 2021, además de que es directora de Fórum, congresos y convenciones internacionales en donde también ella participa. Y pues un gusto tenerte aquí con nosotros, doctora Sonia, y en el marco precisamente de la presentación que sabemos que realizas de este libro, Feminicidio, una expresión de derecho penal simbólico, que ya tengo en mis manos y ya lo leí, que en verdad les digo a todos nuestros seguidores que vayan por él, porque está muy accesible, no solo en el costo, sino me refiero a que la autora nos va llevando de la mano en cada uno de los capítulos y eso me parece importante. Era un libro que ya necesitábamos en el ámbito jurídico, era urgente este tema y creo que de manera muy fresca y necesaria y ágil lo maneja la doctora Sonia. Y precisamente hablando de este libro, nos gustaría que nos compartieras en esta sección de 5 palabras con los conceptos precisamente en el margen o en el contexto de este libro, y para ello proponemos los conceptos o palabras siguientes: discriminación, equidad, simbólico, feminicidio y culpabilidad. No sé si sea posible que empecemos con discriminación. Claro que sí, maestra Keren. Muchas gracias de antemano por la invitación. Agradezco infinitamente esta deferencia. Y bueno, pues efectivamente estamos en esta labor ahorita de presentación de este libro que recién ha visto la luz por la editorial Lubijus, que abrazó este proyecto y pues ahora es toda una realidad y pues recién salidito del horno, vamos a decirlo así. Y muy contentas porque esta primera presentación que ya se tuvo hace algunos días en virtual, modalidad virtual, pues generó igual mucha expectativa del mismo y ha tenido afortunadamente el éxito, ¿no? El éxito que obviamente todos los autores que escribimos un libro esperamos, ¿verdad? De cada libro con esa ilusión lo hacemos. Y claro que sí, con todo gusto vamos entonces a compartir con tu auditorio estos conceptos, ¿no? Un poquito de qué implican, qué significan, qué entrañan estos conceptos que acabas de mencionar. Y bueno, pues iniciando con este que comentabas de discriminación. Yo en el libro, desde luego, obligadamente refiero a este concepto, debía hacerlo, dado que de ahí parte, ¿no? Una parte fundamental de este tema del feminicidio. Incluso hago en el mismo un catálogo, se precisa, hay un catálogo de estados que cuentan en su constitución cláusula antidiscriminatoria o no lo tienen, y ahí se hace un pequeño estudio en ese sentido. Pero, ¿qué es la discriminación? Como tú bien lo dices, ¿a qué se refiere? Bueno, la discriminación, cuando hablamos de ella, hacemos alusión o hablamos de un trato diferenciado o desigual. A eso nos referimos cuando hablamos de discriminación, así en sentido
sentido duro. Normalmente este trato desigual o este trato diferenciado se hace en sentido negativo y se hace motivado por las mismas personas, por la misma sociedad, individuos de la misma sociedad, motivados por razones de raza, de género, de situación económica, de religión, etcétera, ¿no? De muchos factores que pues día a día aquí nos vuelven o nos legitiman como sociedad. Y eso principalmente a qué obedece también, bueno, esos tratos diferenciados, tratos desiguales, obedecen o nacen a razón o a raíz de situaciones o razones culturales, básicamente, que generan o detonan intolerancia, que detonan falta de empatía, que detonan falta de compromiso, falta de conciencia, entre otras cuestiones, ¿no? Finalmente, hay muchos factores que podemos señalar y bueno, es referirnos también, cuando hablamos de discriminación, referirnos también, por supuesto, a un tipo penal también, porque lo es incluso, la discriminación es un tipo penal que se encuentra tipificado en prácticamente todos los códigos penales del país, ya como un delito me refiero, y que es sancionado, por supuesto, cuando se acredita su comisión, su ejecución. También podemos hablar, es que tiene muchas connotaciones, Sí, también claro. puede sí, de discriminación en un sentido más amplio también, en contrario senso, es decir, en contrario sentido a un derecho fundamental, a un derecho humano, por supuesto. ¿Y a qué me refiero con contrario senso? Pues justamente al derecho de no discriminación, de no ser discriminado, ¿no? Y a eso me refiero cuando digo contrario senso. Y bueno, existe, ya para continuar con las siguientes preguntas, existe discriminación cuando dos supuestos, de hecho podemos decirlo, iguales, reciben un tratamiento distinto y esto sin una justificación objetiva o razonable. Y bueno, es un acto a grandes rasgos que limita el ejercicio de derechos de todas las personas que se ven afectadas por este fenómeno tan lamentable. Sí, y me parece importante rescatar lo que mencionas en esta propuesta acerca también de la discriminación positiva, una acción afirmativa, ¿no? Que eso nos lleva mucho de la mano con el siguiente concepto, esta concepción de equidad, ¿no? Que muchas veces se logra confundir con el tema de igualdad y que me parece muy importante cómo lo resaltas en esta propuesta en tu libro. Sí, necesariamente bueno, como tú bien dices, lo resalto mucho en estos tópicos porque hace falta tener bien clara la diferencia, ¿no? Entre igualdad y equidad. Y justamente esto viene a raíz precisamente y tiene mucho que ver con lo que comentaste de la teoría de reacciones afirmativas o discriminación positiva, que también se le conoce. Y ahí en el libro hago en un pequeño análisis, unas pequeñas reflexiones en torno a este tema de por qué no debemos de asumir o de tolerar que se le llame teoría de discriminación positiva. Bueno, es que finalmente la discriminación es un fenómeno inocuo, ¿no? A fin de cuentas, ni positiva ni negativa podemos tolerarla. Acción afirmativa tiene un poco más de sentido. Eso, digo, aquí no me puedo llevar mucho tiempo en este concepto, pero sí en el de equidad, que a continuación describo un poquito, profundizo un poquito. Y para hablar del concepto de equidad, justamente, tengo que hablar también del concepto, o se tiene que hablar principalmente del concepto de igualdad, porque recordemos, bueno, quienes somos juristas, estudiosos de derecho, que nos gustan estos temas, que la igualdad es, y así lo plasmo y así lo trato de expresar, de transmitir en el libro, la igualdad es el género. La igualdad se refiere a esa condición o certeza de tener un mismo valor ante otro de igual naturaleza o categoría. Es un principio constitucional que en México justamente se recoge y se eleva a rango, válgame la redundancia, constitucional a partir de 1974, en su artículo 4, fue cuando se habla en primer momento de una igualdad, de un mismo valor ante la ley, ahí ojo, ante la ley de varón y mujer, de hombre y mujer, pero hablar de equidad y de acuerdo, bueno, autores que igual recogen esta misma postura, o bueno, yo también comparto su opinión, es que la equidad es un poco más específica. Es decir, la igualdad es el género, la equidad es la especie. ¿Por qué? La equidad remite a condiciones o nos hace hablar o referirnos a especificidades de la persona. Es decir, atiende a las diferencias. Y la igualdad no, la igualdad es más amplia.
Por eso yo comento bueno, comentaba en la presentación del libro y por ahí también lo hago en el libro, ya lo leerán quienes tengan oportunidad de adquirirlo. Quizá el sentido un poco de las manifestaciones o de los reclamos sociales cuando salimos a manifestarnos como mujeres, como cualquier grupo social que tiene ese legítimo derecho de hacerlo y pedimos una igualdad, bueno, la igualdad está reconocida. Lo que tenemos que pugnar un poquito o impulsar un poquito es la equidad. ¿Por qué? Dijimos ya porque podemos referirnos o debemos hacer alusión claramente a esas semejanzas y también diferencias o alteridades, conocidas también como alteridades, incluidas en géneros comunes. Reitero, equidad alude a igualdad y diferencias, tanto que la igualdad es un poco más genérica y ahí entramos todos, ahí estamos todos desde que la Constitución en su artículo 4 lo plasma, los derechos humanos, tratados internacionales, etcétera, ¿no? Entonces ahí encontramos un equilibrio entre estos dos conceptos y la diferencia sustancial, ¿no? La equidad, decíamos, abarca diferencias de toda índole, en tanto que igualdad se alude a aspectos legales, pero sin considerar diferencias fundamentales. Podríamos resumirlo así. Sí, y que de hecho atinadamente retomas que hay que hablar de equidad más que de igualdad, y no que con ello hagamos a un lado el tema de esta parte de concepción o conceptual, sino que analizar nuestras propias características personales. Y con ello precisamente retomo el título, la expresión del derecho penal simbólico, ¿no? Si el derecho penal ha abrazado esta figura que enmarca tu libro, que es el feminicidio, y que ya hablaremos en su momento cuando entremos a esta culpabilidad, pero lo simbólico, en este concepto de lo simbólico, ¿cómo se retoma, se aborda por ti en este libro, en esta propuesta que esperemos todos lean? Gracias. Sí, efectivamente, el título ya de por sí, bueno, yo lo considero, ¿no? No porque lo haya escrito yo, sino que considero ya es un poco polémico. ¿Por Bueno, qué? Porque, bueno, pero sí está bueno, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Las cosas como son, perdón. sí, exacto, claro, claro. Y bueno, me atrevía a plasmarlo así, de esta forma tan directa, porque precisamente lo es simbólico, y bueno, habrá quienes no estén de acuerdo, otros quienes sí coincidan con su servidora. Sin embargo, simbólico, porque yo decía y sostengo en el libro, que un tipo penal o cuando se legisla para efecto de incorporar un tipo penal a cierto catálogo, a cierto código sustantivo, y se hace, pero no se reflejan, no se ven resultados en la sociedad, los resultados para los cuales el legislador creyó haberlo incorporado en ese código penal, o lo hacen para efecto de cumplir una cuota política, ¿no? Porque también es otro tema importante. Pero que no atacan el asunto de raíz, que no atacan el fenómeno delictivo de raíz, pues entonces, ¿qué sentido tiene? Y justamente hacia allá va el derecho penal simbólico. El derecho penal simbólico, ¿qué es lo que hace? Nos recuerda, nos dice, a ver, el derecho penal no es subterfugio, no es la fórmula para que tú todos los males sociales que encuentres como legislador o que encontremos como sociedad, los tengamos que elevar a delito y los tengamos que poner en este código y además poner penas sí ejemplares, sí que causan, bueno, piensan que causan pues esa reticencia, ¿no? De, a ver, déjame ver cuánto tiene el Código Penal de pena por si cometes este delito, mejor no. Si veo que es una pena muy alta, mejor me abstengo, ¿no? Eso es lo simbólico, que simplemente sirve para efecto de ¿qué? Para efecto de mandar a la sociedad un mensaje tranquilizador y decir a la población, me refiero por parte de los legisladores, decir, estamos trabajando en este asunto. Fíjate cómo sí estamos trabajando, tan es así que yo puse pena de prisión vitalicia. Ya no va a salir, el feminicida no va a salir. Y aparte lo hago y aparte más allá, me voy más allá, incorporo un delito de feminicidio, en este caso que estamos hablando del feminicidio, por pues sí, lo tengo que decir así, una imposición de un comité que vino aquí hace muchos años, que de la ONU, cuando estaban pues, esos lamentables hechos de Juárez, ¿no? De las muertes de Juárez, es duro decirlo, del campo algodonero, que quizá también conocen con ese nombre, y vienen y nos dicen que urge crear un tipo penal de feminicidio. Y así lo dicen, pero ¿cómo?
así lo dijeron, créate el tipo penal de feminicidio. México, los estados, obviamente, el Código Penal Federal, y así lo hicieron, pero sin considerar el aspecto, o dejando de lado, sin tener muy claro, o muy consciente, diría yo es la palabra, el elemento principal, o el elemento subjetivo principal, que es el género. Y hicieron ahí una serie, un catálogo de hipótesis, que todos los códigos se enumeran entre 5 y 8, algunos más, algunos menos, y te dicen, existe razón de género cuando cuando decía yo, por ahí no recuerdo alguno, pero cuando se expone el cuerpo, por ejemplo, de la mujer. O, eso no es razón de género. Bueno, lo considero yo. Cuando se acredite que la víctima sufrió violencia doméstica. Ok, bueno, es un elemento subjetivo, sí, pero será de género. El género es la misoginia, por ejemplo, que el hombre o que la persona, porque no necesariamente quien prive la vida de una mujer o quien cometa feminicidio, de acuerdo a cómo está establecido en un código, en los códigos penales, tiene que ser un hombre, también puede ser una mujer, porque dice a quien prive de la vida. No necesariamente tiene que ser un varón, puede ser una mujer quien prive la vida a otra. Y comete feminicidio, claro que lo comete. ¿Por qué? Porque el tipo penal es amplio, lo deja abierto el sujeto activo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que se hace esta serie de reflexiones y se dice, bueno, es que el derecho penal simbólico, ¿por qué? ¿Por qué es simbólico? ¿Por qué no atiende, en verdad, para nada? Y no lo digo sin sustento, no lo digo porque se me ocurrió decir, a ver, déjame querer que esto sea polémico para efecto de que se venda. No, lo dicen, quieren los propios hechos. O dime tú, si desde el 2006 que vino esta comisión que comenté a México y que dijo, creen el tipo penal de feminicidio, a la fecha, que son hace más de 15 años ya, han disminuido los feminicidios. Al contrario, se elevan y se elevan y se elevan y vemos diario, lamentablemente, noticias muy, muy tristes que pues privan de la vida a mujeres diario, en condiciones muy violentas, que es la característica también de estos hechos, ¿no? Pero bueno, que muchas veces a los ministerios públicos, perdón, a los fiscales, a los juzgadores les cuesta trabajo adecuar el tipo penal porque esta situación, por ejemplo, acreditar la violencia que fue previo a la privación de la vida, fue violentada en el seno doméstico, en su propio hogar, por su pareja, por quien la haya privado de la vida o bueno, X, ¿no? Acreditarlo ¿cómo, con qué elementos? A menos que haya habido unas denuncias previas. O claro, testimonios de los vecinos, pero híjole, es complicado porque justamente la carga laboral que tienen los órganos encargados de procurar justicia para integrar una debida carpeta como debe ser debidamente esta investigación, sí tienes que hacer una actividad muy, muy, muy responsable, muy seria, muy dedicada. Y sabemos que no son los únicos asuntos que tienen por razones de cualquier índole, ¿no? De investigaciones de cualquier naturaleza, cualquier delito. Y es complicado, Kerem, y sobre eso va un poco orientado el libro y en este caso lo simbólico a que se refiere este concepto, ¿no? Y precisamente todo esto que nos ha comentado nos lleva, y parte, ya lo mencionó, en el concepto de feminicidio, ¿no? Y me encanta mucho cómo de una forma tan ágil, tan sencilla, nos lleva de la mano a conocer un poquito el origen de este concepto, ¿no? Del femicidio al feminicidio que retoma Marcela Lagarde y que muchas autoras han retomado y que su concepción en origen pues era ese, el femicidio, que me parece importante destacar, y la concepción hasta en la actualidad derivado de estas sanciones que hemos sido como Estado mexicano acreedores. Digo cómo, porque somos parte del Estado mexicano, no obstante de que pues obviamente quienes los resentimos somos pues las mujeres, ¿no? Y me gustaría que nos mencionaras precisamente este concepto, el feminicidio. Claro, sí, efectivamente hay un capítulo destinado a esto, a aclarar un poco esto de sus orígenes, porque luego también tendemos a confundir, ¿no? El femicidio con el feminicidio, que muchos dicen es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Bueno, es importante también para explicar esto, puntualizar que en primer momento surge el concepto femicidio, precisamente, y este femicidio surge a raíz del tema lamentable también históricamente del asesinato de las hermanas Mirabal, ¿no? Allá por 1960, por los 60 si mal no recuerdo, de estas tres mujeres pues luchadoras sociales que se oponían a un régimen opresor de República Dominicana en aquel momento prevaleciente y bueno, las privan de la vida de manera muy cruel, terrible. Bueno, ahí está la historia y cada mes
de octubre lo recordamos, ¿no? Con la conmemoración de estos hechos o con la vaya, no repetición de estos hechos, recordar que estos hechos jamás deben ocurrir. Y ahí justamente surge por primera vez en 1960 el concepto de femicidio, que se refería únicamente a la muerte violenta de una mujer. Pero luego, como bien lo comentabas tú ahorita, Diana Russell, que es igual una filósofa, pensadora, jurista muy importante, muy destacada del 1900, los 1900, concretamente en 1976, ella también habla de femicidio, y aquí hay varias voces que dicen, porque en la investigación que se realizó, muchos decían, bueno, es que no, ella habló de feminicidio, pero son más los que se inclinan a decir que fue femicidio también el que siguió hablando. Diana Russell, que fue de las precursoras también de estos temas, ¿no? Quienes visibilizaron estos temas y estos conceptos. Pero luego viene justamente Lagarde, Marcela Lagarde, ya más reciente, más contemporánea, y ella sí, obviamente resalta y rescata estos conceptos de estas que se habían ya comentado previamente, pero ella le añade otras categorías, otras circunstancias, y dice, sí, es el acto de asesinar a una mujer. Asesinato, recordemos que asesinar ya implica violencia, ¿no? Porque si decimos el privar de la vida de una mujer, no necesariamente tiene que ser violento, ¿no? Se privó de la vida de una mujer, puede ser culposamente también. Asesinar sí implica violencia, de acuerdo a la criminología. Y en tanto, ella también le agrega el elemento de que por el hecho de ser mujer, pero además agrega, y eso es muy importante, de Marcela Lagarde, que dice, denuncia además por inactividad o silencio o negligencia o omisiones del Estado. ¿Por qué? Porque están viendo la situación y no hacen nada, o hacen poco, justamente hacen poco lo que decíamos hace un momento, legislan sí, pero no acaban con el fenómeno. Entonces, ¿de qué sirve un tipo penal? Y recordemos, claro, que un tipo penal tampoco te va a solucionar, pero tampoco te va vaya, hay ciencias y hay disciplinas previas que auxilian al derecho penal, y que el derecho penal no es ese subterfugio, decíamos, como política criminal, como criminología. Y entonces ahí encontramos estas circunstancias o estas situaciones que Marcela Lagarde destaca y resalta diciendo, sí, feminicidio es el hecho de asesinar, el acto de asesinar a una mujer por el solo hecho de serlo, de su pertenencia al sexo femenino, pero además se debe agregar que es por omisiones del propio Estado. ¿Por qué? Porque no hace nada. Hay una negligencia total, y ante ello debemos estar atentas las mujeres y todos los grupos sociales, y no nada más mujeres, toda la sociedad, ¿no? Para tener claro a qué se refiere con este concepto. Entonces es bien importante tener claro eso. Y bueno, hay feminicidio entonces cuando el Estado no da garantías a las mujeres, no dota de garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, para que podamos disfrutar una vida libre, sin miedo, sin violencia, sin temor a que nos asesinen en el hogar o en el área de trabajo, en trayectos, etcétera. En lugares de ocio, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, ahí es donde Marcela Lagarde nos pone un poco más claro el concepto, y sobre eso ya se está trabajando en torno a, pues, lo más actual, ¿no? Que son las alertas de género, pero igual volvemos pues... A lo simbólico. Exacto, a lo simbólico. Sí, volvemos a lo simbólico, y como atinadamente lo retomas en tu libro, podremos caer hasta quizá en una violencia institucional, más que el compromiso del Estado en asumir no solamente el cubrir las cuotas, como atinadamente dices, legislativas, que me parece importante. Aquí vienen varios cuadros, que de decir, derivado del trabajo que hace la doctora encontrando en las diversas legislaciones, tanto de penas como de discriminación que nos ha mencionado. Y esto nos lleva al último concepto en torno a la culpabilidad. ¿Por qué? Porque usted decía ahorita en su respuesta acerca de esta obligación del Estado pues de proteger a las víctimas, a las mujeres que desgraciadamente perdieron la vida de esta conducta, y nos enlaza con el primer concepto también, y con todos los demás, que es que retomas en tu libro y dices, bueno, efectivamente, ya tenemos el delito de feminicidio, ya estamos cubriendo simbólicamente con esto, pero ¿lo podemos acreditar? ¿Se puede justificar por parte de la autoridad investigadora efectivamente que ocurrió? Porque las razones de género, o una de dos, no son razones de género, o cómo las justificamos. Y eso atinadamente es muy complicado, y me gustaría que con eso vayamos cerrando.
Claro, sí, efectivamente, y aquí entra justo ese concepto que mencionas de culpabilidad y desde luego que sabemos, bueno, sabemos que el Estado tiene esa potestad punitiva, ¿no? Tiene esa facultad punitiva. ¿A qué me refiero con esto? A que el Estado tiene entre sus atribuciones como Estado, como ente jurídico, tiene ese encargo de igual sancionar, claro, a través de sus poderes, de la delegación de funciones que se realizan, con esta división de poderes que existe, tiene esta posibilidad, sí, de investigar delitos, claro, pero también de imponer penas que considere más adecuadas de acuerdo a los hechos que se hayan cometido. Y ese es el poder punitivo justamente a través de sus órganos estatales. Pero sí, efectivamente, la culpabilidad aquí entra o juega un papel muy importante porque justamente es el grado de imputación personal al que se le va a someter a quien haya cometido cierto acto delictivo, ¿no? En este caso, un feminicidio. Es un juicio de reprochabilidad, que dicen los finalistas, por ejemplo, un juicio de reprochabilidad de un hecho ya calificado previamente como antijurídico, es decir, evidentemente un asesinato de una mujer, de cualquier persona, de cualquier ser humano, es antijurídico. ¿Y qué va a caer en consecuencia? ¿Qué va a recaer en consecuencia? Una reprochabilidad por parte del Estado, es decir, ya se llevó una investigación, ya se llevó todo un proceso penal y se llega a una consecuencia, ¿no? Si se acredita que hay culpabilidad, por supuesto que hay una sanción que amerita o que recae a una punibilidad, ¿no? Que recae y ahí está la culpabilidad y entra esta medida respecto de la forma, o esta forma de medir cómo actuó la persona, el sujeto activo, en cuanto a cómo procedió el sujeto activo y sirve para medir su forma de ejecución del delito cometido. Concretamente, un autor que me agrada mucho cómo lo maneja es Frank Reichbrand, que dice que con ese juicio disvalorativo de la culpabilidad se reprochará al autor que el no haber actuado conforme a derecho. ¿Sí? Es decir, ahí está el juicio de reproche y se le dice, tú no actuaste conforme las normas convencionales lo marcan, al contrario, y quebrantaste una ley y de ahí, al quebrantar esa ley, tiene una consecuencia y el que se ha decidido en favor de un injusto, es decir, una conducta típica y antijurídica, eh, cuando aún podía, él sabía que tenía que comportarse conforme a derecho, conforme a las normas sociales. Eh, Pudiendo decantarse, declinar a favor de derecho. Claro, a menos que sea inimputable, no es decir, una persona que no tiene conciencia del alcance de sus actos. Pero de lo contrario, por supuesto que tiene una consecuencia y entra la culpabilidad. ¿Cómo acreditar en el tipo penal de feminicidio? Bueno, decíamos, y lo reitero, complicado. En la mayoría de los estados no se adecúan a este tipo penal los hechos. ¿Y qué pasa? Pues que finalmente acaban por encuadrarlo en el tipo penal de homicidio calificado, con los agravantes, claro, pero entonces ahí nos preguntamos, entonces, ¿para qué? ¿Para qué duplicar? ¿Para qué tener tantos tipos penales en un ordenamiento si basta? Antes teníamos el homicidio y claro, no pasaba nada, se sancionaba cuando lamentablemente alguien priva de la vida de una mujer, con todas sus agravantes, no todo lo que implicaba. Igual, se hacía, bueno, ahí de acuerdo a la investigación se hacía o no justicia, ¿no? Pero había igual la misma investigación que hoy se hace. O lo que pasa hoy en día es que se complica un poquito más para los investigadores y finalmente acaban por hacer qué, bueno, o causa impunidad porque no supieron adecuarlo o se decantan finalmente por el tipo de homicidio calificado. Y bueno, qué bueno que también luego nos preguntamos, ¿qué pasa si eligen entre feminicidio o acaban encuadrando en el homicidio calificado? Pues no pasa nada, porque finalmente en estados como el mío de Michoacán, que yo estoy aquí en Michoacán, tienen homicidio calificado y feminicidio la misma penalidad. Entonces no pasa nada, absolutamente nada. Pues hablando precisamente en conclusión de esta gran obra que era necesaria, Feminicidio, la expresión del derecho penal simbólico y de estas penas propuestas y que a nivel nacional tú haces un trabajo excelente en algunos cuadros de comparación precisamente. He de referir que para que no se nos reproche, ¿verdad?, alguna conducta, hay que adquirirlo. Está muy bien, la verdad, saben que yo siempre recomiendo obras que primero leo y que además me gustan y esta es una de ellas, Feminicidio, una expresión del derecho penal. Y pues agradecerte nos acompañaras, doctora Sonia, no sin antes nos refieras a todas y todos nuestros seguidores dónde podemos adquirirlo para que no se les reproche ninguna conducta.
Claro que sí, Keren, te agradezco muchísimo la referencia al libro y bueno, pues lo pueden adquirir en la página de la editorial Ubijus, www.ubijus.com.mx, ahí está, lo pueden adquirir en línea y les llega 2 o 3 días máximo, que es lo que me han estado comentando, me confirman que llega rapidísimo y bueno, pues ojalá con todo gusto que lo puedan adquirir y con todo gusto igual espero sus comentarios y ya tendremos por ahí oportunidad de intercambiar opiniones en respecto a este tema que, reitero, es polémico, pero tenemos que adentrarnos al mismo para efecto de tener un poco más claros conceptos como los que hoy acabamos de comentar y bueno, pues tener un poco más amplio el contexto, ¿no? El fenómeno. Pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros en 5 palabras, una respuesta a Metropolitano Noticias y esperamos tenerte más seguido con nosotros en algún otro momento y nos vemos en la siguiente, Dios mediante. Claro que sí. Un abrazo a todo el auditorio. Hasta pronto.